Rubén nos predicará acerca de los capítulos 2 y 3 de este libro de Ezequiel. Así que vamos a leer el texto. Podéis buscarlo en vuestras Biblias o encender vuestras Biblias. Yo lo voy a ir leyendo desde aquí. Dice: esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió entre mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo: hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a dónde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que ha hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte.
Pero si tú le adviertes al justo que no peque y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Le voy a pedir a Rubén si puede pasar aquí delante y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a no poner el modo avión en este momento, a no poner modo nocturno y realmente podamos percibir el mensaje. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios y Padre, porque sabemos que en tu palabra encontramos la esperanza que tanto necesitamos. Gracias por la solución, por ese sacrificio incomparable de Jesús y por la resurrección que nos da vida y realmente una vida, como dice en tu palabra, abundante. Ahora te pedimos que nos ayudes a concentrarnos y a seguir el mensaje que Rubén va a compartir con nosotros para que realmente transforme nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Estáis despiertos? Seguimos con la historia de Ezequiel. Y más que seguimos, empezamos, porque casi no ha pasado nada. Este hombre, nos encontramos un Ezequiel que, habiéndose preparado durante toda su vida para ser sacerdote, parece que Dios tiene otros planes para él. Nos encontramos a un pueblo que está en el exilio. Los falsos profetas están proclamando, no pasa nada, volvemos a casa enseguida. Nos encontramos con un Ezequiel que acaba de ver una de las más alucinantes visiones que encontramos en la Biblia. Debe ser muy alucinante porque llevamos 2000 años dándole vueltas y todavía no la hemos pillado. Pero sí que queda claro que en esta visión vemos una prueba irrefutable de la gloria de Dios. Antes del capítulo 2 que hemos empezado, el último versículo del capítulo 1 dice: el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Y aquí es donde nos encontramos en esta mañana. Y voy a hacer algo por primera vez en mi vida de predicador. Y a vosotros os parecerá muy, no sé, hasta normal, pero me ha llamado la atención cuando lo estuve preparando, me llamó mucho la atención, ¿no? Y lo que voy a hacer por primera vez en mi vida es que os voy a dar una conclusión antes de empezar el sermón de hoy. Y la conclusión es que no sabemos en qué momento de nuestra vida, sin importar cuál ha sido nuestra preparación anterior, Dios nos puede encomendar una misión. Esto es lo que le pasa a este hombre. Yo me imagino a uno de nuestros jóvenes preparados, que están haciendo no sé qué, imaginaos que están estudiando para ser médicos, que lo tienen todo preparado, que están focalizando su vida, que saben lo que quieren, que saben cómo lo van a hacer. Y cuando parece que todo está perfecto para empezar, Dios dice: tus planes son otros. Ezequiel está con el rostro en tierra. Me imagino que está desbordado. No sé qué vio aquel hombre. De verdad que le he dado muchas vueltas durante muchas veces, muchas ocasiones cuando he leído este texto. No sé qué vio aquel hombre, pero estaba abrumado. Y ahora el Señor le dice: mira, se ha acabado el momento de la reverencia. Levántate. Tengo que encomendarte un mensaje, tengo que encomendarte una tarea. Tienes que estar preparado. Pero es que estaba tan abrumado que es el propio Espíritu el que lo tiene que levantar. Y dice Ezequiel: pude oír al que me hablaba.
Y hay uno de los comentaristas, Fish, que dice que el verbo que utiliza aquí Ezequiel para decir me hablaba, lo utiliza en modo reflexivo. La traducción literal quedaría en algo así como se estaba dirigiendo a sí mismo hacia mí. Está transmitiendo algo de mucha intimidad. En catalán decimos a cau d'orella. Cuando le estás diciendo algo, una intimidad a alguien. Dios está intimando con Ezequiel porque realmente la misión que le encomendará requiere intimidad. Requiere que entienda cuál es el plan que quiere Dios para Israel. Lo primero que le dice es, mira, ¿sabes cuál es tu campo de misión? Es Israel. Tienes que ir a mi pueblo. Te voy a explicar a quién tienes que llevarle mis palabras. Y le dice, mira, es un pueblo desleal, es un pueblo desafiante, es un pueblo sordo, es una birria de pueblo. Yo me imagino a Ezequiel diciendo, gracias, Señor, estoy contento. Qué tarea más grata me estás dando, ¿no? Pero es que la historia de Dios con Israel es una historia de pacto. Y esto es tan importante que la Biblia se divide en dos partes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero ahora vemos la perspectiva de Dios. Israel es la nación que rompe constantemente el pacto. Por eso es desleal. Dice el versículo 3 del capítulo 2, te voy a enviar a los israelitas, una nación rebelde que se ha sublevado contra mí, ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. No ha sido alguna vez, no ha sido algo esporádico, es que están constantemente rebelándose contra mí. Parece un pueblo enemigo, no parece el pueblo de Dios. Bueno, vamos a ver si cambia el tono. Seguimos. Versículo 24. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle, así dice el Señor Omnipotente. Pero tal vez te escuchen, tal vez no. Pues son un pueblo rebelde. La verdad es que si leéis la historia del pueblo de Israel, Génesis, Éxodo, vais leyendo la historia, no nos queda más remedio que darle la razón a Dios. Detalles. Están en la esclavitud de Egipto, están en la esclavitud, sácanos de la esclavitud, el Señor los saca de la esclavitud, y el siguiente paso dicen, hombre, estaríamos mejor siendo esclavos que aquí, ¿eh? Les da las tablas de la ley, mientras el pueblo se está haciendo un becerro de oro. Bueno, hay mil situaciones en las que el pueblo está rompiendo sus obligaciones de pacto, sus obligaciones de contrato. Esta actitud desafiante no la ve solo Ezequiel, la ven también otros profetas. Isaías 39 dice, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. Un pueblo al que Ezequiel ve cómo el Señor acusa de sordo. Ezequiel 3:7, pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Creo que el pueblo de Dios hoy seguimos con los mismos problemas. Nuestras culturas, 2000 años después, nos hacen tolerar, aceptar algunas cosas que realmente son inaceptables para Dios. Parece que algunas cosas, por muchas veces que la Biblia nos las repita, no nos acaban de entrar en el corazón. No queremos escuchar porque sabemos lo que esto supone. Y hace un par de martes en el culto de oración les contaba a las personas que compartían conmigo que mi padre siempre me decía, no leas la Biblia. Porque cada vez que lo haces, te comprometes más con el Señor, porque conoces mejor lo que Él quiere para ti. Y esto es lo que parece que a veces no queremos, saber lo que el Señor quiere para nosotros. Volvemos al texto, entre las recomendaciones a Ezequiel le dice, vas a vivir en medio de cardo y espina, rodeado de escorpiones. De verdad que el panorama es horroroso. Y Dios separa el discurso del pueblo de la opinión que tiene de su escogido. Dice el versículo 5, al menos sabrán que entre ellos hay un profeta.
al menos oirán mi voz. Al menos sabrán lo que yo tengo que decirles. Versículo 6, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. Y entonces aparece una nueva visión. Aparece un rollo, que es un claro símbolo de la palabra de Dios. Y Dios le dice, mira, te lo tienes que comer. Bueno, después de la primera visión que había tenido, supongo que esta le pareció hasta razonable, ¿no? Y dice que el rollo contenía lamentos, gemidos y amenazas. Nada bueno. Lamentos, gemidos y amenazas. Y curiosamente el profeta la nota dulce como la miel. Qué curioso. Es interesante pensar que hasta ahora, en la visión anterior, Ezequiel había usado la vista y el oído para escuchar a Dios, pero ahora usa el gusto, el olfato y el tacto. Qué curioso, cómo tiene una experiencia completa, cómo siente a Dios de una manera desde todos sus sentidos. Y el Señor le dice, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Ya se lo había dicho y ya le había dicho, tal vez te escuchen, tal vez no, pero Ezequiel no tiene libertad para decir lo que quiera. Ni siquiera el Señor interpreta lo que ha recibido de Dios. Solo tiene que ir y decir sus palabras. Recuerda estas películas medievales donde están en una lucha y alguien tiene que enviar un mensaje al rey, ¿no? Y le da un mensaje y le dice, dile esto al rey. Y el mensajero traslada exactamente lo que le han dicho, palabra por palabra. Pero el mensaje era un mensaje terrible. Era un mensaje de juicio. El mensaje es que no volverían a su tierra como le estaban prometiendo los falsos profetas. Era un mensaje que durante toda la vida de Ezequiel le va a traer angustia, desolación. Hasta el punto, y solo quiero mencionaros un detalle, de que lo encontraréis en el capítulo 24 de Ezequiel, en el versículo 15. En cierto momento de su vida, Dios le dice que le quitará de golpe la vida a su esposa, pero que ni llore ni se lamente. Solo podía obedecer a Dios, que lo que buscaba era la salvación de su pueblo. Y esta obediencia le daría una dulzura interna que le confortaría. Y es importante porque trasladado hoy el mensaje es muy simple. La Biblia no es un libro que podamos debatir. La Biblia no es un libro para poner en consonancia con los tiempos que vivimos. No es un libro que podamos adecuar. Es la palabra de Dios. Dice el comentarista Christopher Bright, igual que Israel, podemos escuchar o dejar de escuchar, pero que lo que no podemos es presentar un esquema alternativo o ponernos a defender las opciones que creemos más beneficiosas para nosotros. Yo creo que esto lo hemos hecho muchas veces. Hemos echado azúcar al Evangelio. Hemos edulcorado la historia. Porque como antes decía Débora, pecado, todo esto no existe, no aparece en nuestro vocabulario. Dios le está diciendo a Ezequiel, todo será difícil. Y mira, si te piensas que como es tu pueblo y habla tu idioma va a ser fácil, tampoco. Aunque no lo envía a una nación extranjera, que quizá parecería una misión más difícil, la idea en que en su pueblo será peor porque no lo quieren escuchar. Y esta historia es repetitiva en la Biblia porque hemos oído muchas veces, durante muchas maneras, que nadie es profeta en su propia tierra. Y esto es lo que le está diciendo a Ezequiel. Y a nosotros, a mí, me cuesta testificarle a mi familia, a mis vecinos,
a mis compañeros de trabajo, de estudios. Es una realidad. Hablamos de esto muchas veces, en casa, muchas veces hablamos de esto. Nos cuesta mucho. Pero Dios le dijo a Ezequiel y nos dice a nosotros, tienes que predicarle a tu propio pueblo, a tu propia gente, aunque sea difícil. Y le dice, mira, no te preocupes, en el versículo 7 dice, todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. No te preocupes. Ya sé que ellos son duros, pero tú vas a ser más. Tú vas a poder luchar esto cara a cara, frente a frente, de igual a igual. No estamos solos, ni estamos haciendo nuestra voluntad. Muchas veces tenemos simplemente que dejar que Dios hable por nosotros. Yo estoy contigo y te haré más fuerte que ellos. Versículo 9, te haré inquebrantable como el diamante. Te haré inconmovible como la roca. No tengas miedo ni te asustes por más que sean un pueblo rebelde. Y Dios sabe que estamos en un mundo rebelde. Pero si nosotros estamos dispuestos, nos hará como ese diamante que está comentando para que podamos cumplir la comisión que nos ha dado. Y para que le quede claro, la visión de la grandeza de Dios vuelve a Ezequiel. Ahora vuelve a ver a los seres vivientes, las ruedas que giraban, el ruido estruendoso, mientras oye decir, bendita sea la gloria del Señor, donde Él habita. Y estamos ya en el versículo 15 del capítulo 2. Y la misión no ha empezado todavía. El amigo Ezequiel no ha dado ni un paso. Pero dice el versículo 14, me levantó pues el espíritu, me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito, entre ellos. Por fin empieza la misión. Y la empieza con amargura y en la indignación de su espíritu. Ezequiel no era tonto, había entendido la misión que le había llegado y había entendido que era un ladrillo lo que le había tocado mover. Por fin empieza la misión después de esta preparación tan especial. Y llega a Tel Aviv. Era su 30 cumpleaños y en la orilla de aquel río reflexiona sobre la tristeza que le supone no llegar a ser el sacerdote que debía ser. Un sacerdote que habría servido bien a su pueblo, seguro. Que hubiera recibido ofrendas de acción de gracias, regalos. Pero ahora era un profeta destinado a decir a sus pueblos palabras duras, que no gustarían. Debería ya conocer la experiencia de Jeremías, que era un poco mayor que él. Otro que tuvo que asumir tristeza, dureza. Se había quedado sin carrera y sin futuro. ¿No era suficiente que tuviera que vivir en el exilio, sino que además tenía que ser el impopular, el malo, el portavoz del juicio que tenía que llegar? Cuando estaba leyendo todo este texto, al final me estaba abrumando hasta yo. Y por un momento paré y dije, Señor, gracias, porque nunca he tenido que vivir un momento tan duro. Y estuve reflexionando porque sí que hemos tenido que vivir momentos duros. Personalmente vivimos algo así con mi familia en nuestra iglesia madre. En algunos momentos nos sentimos diferentes, no estábamos en la misma onda, no vivíamos el mismo cristianismo. Y aquí no había ni buenos ni malos, ni nosotros éramos el Ezequiel de aquella iglesia, ni mucho menos.
Pero solo sentirnos en una línea diferente hizo que llegara a ser tan insoportable que tuvimos que buscar un nuevo hogar espiritual. Y esto es un detalle de lo que tuvo que vivir Ezequiel. Es una brizna. Y aparece una figura muy curiosa, la figura del centinela. El Señor le dice que tendrás que ser el centinela. Hijo de hombre, versículo 17, yo te he puesto por atalaya, por centinela, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Por qué el centinela? Bueno, hay muchos comentarios y muchos comentaristas que dan su opinión. Quizá lo más simple es que un centinela es alguien que protege al pueblo del enemigo. Es alguien que vela mientras los demás duermen. No hace falta que sea un buen estratega, ni siquiera un buen soldado. Solo tiene que estar alerta, despierto. Y tiene que dar la alarma para que el pueblo esté preparado y se puedan salvar vidas. Y esto sí que me cuadra. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Avisar a los demás del peligro que les acecha. Porque yo creo que mucha gente no es consciente. Y es difícil porque en nuestra cultura posmoderna no se puede juzgar si alguien obra bien o mal. Mucho menos si alguien es justo o injusto. La palabra santidad tiene una connotación negativa. La palabra religiosidad también. Dentro de espiritualidad cabe cualquier cosa. Tenemos que aceptar a los demás, porque si no, les estamos menospreciando, discriminando, estamos amenazando su identidad cultural y personal. Este es el mundo de la posmodernidad. El mundo de la cultura, el mundo de las ideas, el mundo abstracto. Pero vamos a bajar por un momento al mundo real. ¿Sabéis cuál es el mundo en el que vivimos? El de las alarmas antirrobo, los detectores de humo, los extintores contra incendios, los guardias nocturnos, las señales de peligro en las carreteras, los programas antivirus. Aquí ya no hay tanta permisividad. Nuestra obligación es explicar que los peligros morales y espirituales son igual de reales y peligrosos. Y aún y así Dios le dice a Ezequiel, mira, de todas formas hay diferentes mensajes para diferentes personas. No todo el mundo es igual. Y él separa los malvados de los justos. Me parece que podríamos, porque en el lenguaje bíblico, el sabio y el necio no es el listo o el tonto o el inteligente y el no inteligente, ¿no? El sabio es el que vive de cara a Dios y el necio es el que vive de espaldas a Dios, por simplificar, si me lo permitís. Y aquí pues estamos en una línea parecida, ¿no? Malvados aquellos que viven en contra de la voluntad de Dios, justos aquellos que viven en la voluntad de Dios. Dios dice claramente que el pecador que sigue en su pecado morirá, pero el que se arrepiente vivirá. Este es el mensaje clásico de la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es el punto de inflexión que tenemos aquí esta mañana? Que es nuestro deber es advertir a los pecadores de esta realidad espiritual. Y como ejemplo lo voy a hacer yo en esta mañana. Si tú todavía vives en pecado, si tú vives de espaldas a Dios, hoy y aquí Dios tiene este mensaje para ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir de espaldas a Dios y tendrás vida eterna en presencia del mismo Dios. Si no lo haces, vivirás separado de la gloria de Dios por toda la eternidad, en lo que la Biblia llama, por darnos una idea, el llanto y el crujir de dientes. ¿Y sabéis qué pasa? Que es que dice aquí que esta es mi responsabilidad. Versículo 18.
Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Esto es una losa que cae sobre nosotros. No hay forma de... No puedo interpretar esto de una manera que os guste. Yo te pediré cuentas de su muerte. Pero otros son justos. No viven de espaldas a Dios, sino que le conocen. Vosotros, la mayoría de los que estéis aquí, vivís, como yo, espero, de cara a Dios. Y a vosotros os digo, no apartaros de su justicia. Os recomiendo que tengáis la sensación de peligro siempre en vuestra vida. Os aconsejo que penséis que en cualquier momento podéis caer. Dice Hebreos 4:1, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. La separación de Dios casi nunca es algo rápido. Casi nunca pasa de hoy para mañana. Empieza en pequeños detalles. Pequeñas cosas que no nos gustan. Pequeñas cosas que no encajan en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver la vida. Pequeñas cosas que no les gusta oír a los demás y ¿por qué voy a ser yo el que las diga? Es un proceso moral de desconexión. Esas pequeñas cosas, poquito a poquito, se hacen grandes. Y encontramos que el mensaje simple bíblico se comienza a convertir en una filosofía, en algo que hay que darle muchas vueltas, que hay que interpretar mucho. Mira, Ezequiel, no cuentes historias, ve y dile mis palabras. Debería de recomendaros que veléis unos por los otros. Yo velaré por ti, tú velas por mí. Cuando veáis que tengo síntomas de esta enfermedad, advertirme, por favor. Por mi bien y porque es vuestra responsabilidad. Dice el versículo 21, pero si tú le adviertes al justo que no peca y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado la vida. Me parece un mensaje muy contundente, muy claro, muy duro. Quiero sacar unas pocas conclusiones en esta mañana. El pobre Ezequiel tuvo que vivir una vida muy dura por el bien del pueblo de Dios. Nosotros deberíamos aceptar un poco de dureza en la vida que tenemos, sobre todo siendo conscientes de lo que sabemos, nos dice la Biblia que tenemos que hacer para ayudar a otros a vivir cerca del Señor. Si pretendéis ser cristianos, tener una vida cristiana, una forma de pensar cristiana, una forma de expresarse cristianas, y que esto no le duela a nadie, que no le griñoli a ningún, estáis equivocados. Porque cuando vuestra filosofía sea la filosofía de Dios, no va a encajar en este mundo. El mensaje bíblico es fácilmente extrapolable a nuestra sociedad moderna.
Me llamaba mucho la atención que en el texto de hoy, si lo volvéis a leer cuando lleguéis a casa, veréis que parece que es alguien que nos está contando a nosotros lo que Dios le ha dicho. Es sencillo, es simple. Esto se escribió hace 2500 años. Y parece que lo escribió alguien hace 2 meses. Sencillo de explicar. Pero en esos 2500 años, el tiempo y la historia ha hecho que la humanidad cada vez esté más lejos de Dios. Y cuanto más lejos está la humanidad de Dios, más difícil es nuestra tarea. Tenemos que llevar el mensaje de esperanza a los demás, pero no es nuestro mensaje. Es el mensaje que tiene Dios para la sociedad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con lo que les guste y con lo que les disguste, pero no es nuestro mensaje. Y si realmente eres ese enviado de Dios, para ti el mensaje va a ser dulce. Es una sociedad cabezota y rebelde. Dios nos hace a nosotros tan cabezotas y tan rebeldes como ellos. Y si no os habéis dado cuenta, hace mucho tiempo que vivís contracorriente. Desde el día que decidisteis aceptar a Cristo como vuestro Salvador, vivís contracorriente. No es fácil, pero para eso Dios nos dará la dureza del diamante. Nos dará las herramientas necesarias, nos dará la fuerza de carácter, nos dará nuestras estrategias personales, cada una de nosotros diferente y cada una de nosotros según la persona que es, para podernos defender. Es tu responsabilidad. Si no haces nada, ya sea con alguien que se desvía del camino como con alguien que no conoce el camino, Dios te pedirá cuentas. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé cuál es exactamente la consecuencia de esto, pero sí sé que Dios te pedirá cuentas. ¿Por qué no le dijiste a esta persona que puse en tu camino, te estás perdiendo? ¿Por qué tú que lo viste, tú que eras consciente, a ti que te avisé, no le dijiste nada? Vivimos en este lugar y hoy porque Dios así lo ha querido. Por lo tanto, este es nuestro momento. Sabéis que la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Esperemos que el Señor no permita que las piedras hablen porque nosotros estamos callados. Pues os animo en esta mañana a que tengáis la clarividencia, la fuerza de voluntad y el valor para dar ese mensaje a todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino.